Personas que jamás hemos contemplado invitar a la pinche complejidad. Adrián Marcelo, Dante Delgado, Francisco González Compeán, Rocío Bolívar, Hitlali Torres. ¿Por qué nunca hemos contemplado invitar a ninguna de esas personas? Bueno, a Francisco González Compeán sí contemplamos invitarlo alguna vez, pero no al podcast que están ustedes pensando. Es decir, a mí no me interesa escuchar a Francisco González Compeán a priori hablar de Contraataque. ¿Por qué? Porque es el productor de la película Contraataque. Entonces, ¿qué pinche complejidad le discuto a mi hermano muy querido sobre su película? Es decir, pues Francisco, su chamba es decir que la película es maravillosa y es extraordinaria. Y si yo lo confronto con la posibilidad de que sea una apología del ejército, pues lo que va a hacer es tratar de defenderse. Y yo lo que puedo hacer es darle el avión o tratar de acusarlo. Y eso no me parece muy interesante en términos de contenido mediático. Si yo tengo muchas cosas buenas que decir de Movimiento Ciudadano y muchas cosas malas que decir de Movimiento Ciudadano, e interpelo a Dante Delgado al respecto, pues Dante va a ser defensivo, yo le voy a dar el avión o lo voy a atacar. Ese tipo de contenido no me parece muy interesante. Es decir, para mí, para la misión que tiene la pinche complejidad, debatir con el protagonista de la noticia, increpar al protagonista de la noticia o darle un foro al protagonista de la noticia, pues es algo que se aleja mucho de la misión de este podcast, que es hacer un análisis complejo, matizado, a menudo contradictorio, interdisciplinario, de fenómenos como una película o un partido político o lo que sucede en un reality show o lo que sucede en un performance y que se vuelve noticia. Entonces, nunca nos pasó por la cabeza invitar a Francisco a hablar de Contraataque. Queríamos que hablara Héctor de Mauleón, que al mismo tiempo ha sido muy crítico de la militarización del gobierno, pero fue asesor de Francisco para Contraataque. O nos interesaba que hablara de Movimiento Ciudadano Jorge Javier Romero, que es un politólogo que conoce bien a la gente de Movimiento Ciudadano, que ha tenido diferencias con algunos, que tiene cercanía con otros, pero que no forma parte de Movimiento Ciudadano. Cuando salió a la luz mediática y a la luz de las redes sociales lo acontecido en 2023 en el Faro Cosmos durante un performance de Hitlali Torres en el que intervino Rocío Bolívar, que estaba presente entre el público, pues a mí no me interesaba entrar en los dimes y diretes con Rocío ni con Hitlali. Además, digo, no se veía que estuviera el tono como para juntarlas. Juntarlas me hubiera parecido terminar un poco en el show de Cristina, que no es esta la voluntad de este podcast. Hablar con ella, con ellas por separado, me hubiera podido parecer interesante para otro tipo de material periodístico, para un reportaje, para un programa que fuera una sucesión de entrevistas, pero la misión de este podcast es analizar de una manera matizada, compleja e interdisciplinaria. Concretamente en este caso había elementos artísticos y elementos jurídicos que había que atender y me pareció en ese momento que la mejor invitada posible para ese podcast era María Minera, crítica de arte. Si no hubiera sido María, hubiera invitado a otro crítico o a otro curador, pero difícilmente hubiera invitado a alguna de las protagonistas de la noticia. Acabo de volver a escuchar ese episodio de La pinche complejidad. Es un episodio provocador e interesante. María estuvo estupenda. El tema es un tema muy fértil en términos de discusión porque nos lleva a plantear los límites, por una parte éticos y por otra parte jurídicos del arte. Y creo que eso lo hace interesante. María y yo estuvimos, cosa curiosa, porque no es muy frecuente, bastante de acuerdo en lo que pensábamos. Es decir, ambos coincidimos en que Hitlali Torres concibe el performance como algo distinto de como lo concibe Rocío Bolívar, es decir, Rocío Bolívar se inserta en una tradición que tiene más que ver
con las artes visuales, lo dijo María Minera, y que tiene que ver con lo que ha sucedido en términos de interpelación al público de la posguerra para acá. Tomamos como ejemplos de antecedentes el trabajo de Rocío, el trabajo de Marina Abramovich, el trabajo de los accionistas vieneses, el trabajo de Yoko Ono específicamente, y ambos coincidimos en que la lectura de Gitlali Torres parece estar más cerca del teatro y ella parece concebir el performance como algo que tiene un libreto y algo que tiene una especie de cuarta pared. Ese tipo de performance a mí me entusiasma menos, creo que se trasluce de lo que dije ahí. A María le entusiasma un poco más, creo que también tiene que ver con coordenadas ideológicas en donde María, que es mi muy buena amiga por otra parte, y yo nos hemos ido colocando en los últimos años. Eh, María, digamos, está mucho más cerca de las reivindicaciones identitarias contemporáneas y está mucho más preocupada, diría yo, es mi lectura otra vez, pero creo que María coincidiría con ella, porque no haya posibilidad alguna de victimizar a quien fuera en el contexto de una obra de arte. Yo soy menos de esa idea. Yo sigo pensando, porque María y yo pensábamos lo mismo hace muchos años que nos hicimos amigos, que la misión del arte es interpelar, es provocar y es incomodar. Que el buen arte plantea buenas preguntas y a veces resulta muy simpático y muy lindo cuando lo hace y a veces no. Y bien está que eso suceda. Sin embargo, y les sugiero que vuelvan a escuchar el episodio o escuchen el episodio si no lo han escuchado, porque pues, si no, no le van a entender mucho a lo que vamos a conversar aquí. Digamos, el asunto que sucede, y lo resumo de la manera más sucinta y sobria posible. En este performance, Gitlali Torres interpela de manera violenta y sexual al público, invitándola a tener comercio carnal con ella. Cógeme, cógeme, yo soy la más puta. Rocío Bolívar, figura muy importante en el arte y en el performance en México, digamos que decide intervenir en el performance, y hay muchos antecedentes que citamos en aquella ocasión de miembros de la audiencia que intervienen en el performance, le toma la palabra, tiene una interacción violenta con ella, y como parte de esa interacción, dice Gitlali en un post de Facebook, habría cometido abuso sexual o violación equiparada al arrancarle las mallas, no en ese acto, pero al introducirle la mano aparentemente en el ano, dice Gitlali. Rocío Bolívar después declararía, y le creo, no entender mucho en dónde estaba la mano, pues no es que tuviera una linterna y una cámara para saberlo, y haberle introducido los dedos y haberle restregado aquello que hubiera emergido de sus órganos íntimos, y digo íntimos porque el ano no es un órgano genital, en la nariz. Este asunto no fue denunciado en ese momento, ni en términos mediáticos, ni en términos jurídicos. No fue objeto de ninguna acción por parte del gobierno de la Ciudad de México, que es quien administra el Faro Cosmos donde sucedió este performance. No fue objeto de ninguna acción por parte de los organizadores del festival en que se produjo y digamos que estuvo fuera del radar mediático hasta hace unos pocos meses, cuando Gitlali Torres hace ese post en Facebook y esto se vuelve un escándalo mediático y un escándalo digital que llama nuestra atención y nos parece una buena oportunidad a María Minera y a mí para tener una discusión sobre los límites del arte y específicamente del performance, no solo desde artistas y curadores, no solo desde las políticas públicas, sino eventualmente o no desde el texto legal y desde el sistema de impartición de justicia. El podcast se transmitió, le fue bien, pasaron meses y de pronto me di cuenta en Instagram que me empezaba a seguir Rocío Bolívar. Bueno, eso hace un año me hubiera emocionado muchísimo porque Rocío es una figura legendaria del arte. Ahora, además de que me emocionó, pues me dio un poco de angustia porque dije, uy, a ver si no se enojó. Y volví a escuchar el podcast, ya van 3 veces que lo escucho. Y lo que yo digo, yo no creo haber sido lesivo
de la reputación de Rocío en esa oportunidad, pero lo que sí hice fue decir, yo creo que hubo la comisión de un delito imprudencial en lo que hizo Rocío, dejada llevar por lo que yo interpreto como un encabronamiento, que por cierto comparto, nada más que yo no hubiera reaccionado, pues yo no soy performancero, ante alguien que no está entendiendo que es un performance, de acuerdo a lo que en mi impresión, digamos, la teoría del arte entiende como performance y que está jugando de manera un poco sacrílega con el asunto. Y lo que yo decía en aquel podcast es, compañera, escriba usted un texto y publíquelo en una revista o en Facebook y no, no se meta en ese performance, aunque esa es la lógica del performance, porque cabe la posibilidad de haber cometido un delito imprudencial. Sin embargo, Rocío, que sí sabía yo que es una gente muy bien educada, porque conocemos gente en común, me escribió muy educada para decirme, quisiera hacer uso de mi derecho de réplica. Y entonces, pues yo le dije absolutamente sí. Y ni siquiera empecé a tener una investigación jurídica de qué es el derecho de réplica y si era constitutivo, porque la verdad me parece que cualquiera que es objeto de comentario en un medio de comunicación merece ese derecho a defender su reputación. Diré también que hay un accidente biográfico en el asunto, es decir, yo mismo fui objeto de mucha ira digital en algún momento de la vida y hubo espacios en donde yo fui francamente hostigado y violentado tratando de exponer mi visión de por qué había escrito lo que había escrito. Entonces, noblesse oblige, ¿cómo no lo iba yo a hacer? Hablaré bien del lugar en el que trabajo también, o sea, fui a planteárselo a mis compañeros de Heraldo Media Group y la respuesta automática fue sí, o sea, hay un procedimiento, tiene que pasar por legal, no es aquí Melissa y Claudia y Fede y Nico se ponen de acuerdo para hacerlo, pero fue bastante expedito y por eso estamos aquí. Entonces, aquí vamos a escuchar a Rocío Bolívar, vamos a escuchar a Héctor Pérez Rivera, su abogado, que es un abogado además que tiene una trayectoria interesante para estos efectos, porque es un abogado especializado en derechos humanos y eso también le da un matiz al asunto, y vamos a aportar ese derecho de réplica. Antes de iniciar, también diré una cosa. Hitlali Torres no nos ha contactado. En algún momento, yo, digamos, quien llamó mi atención hasta este caso fue una amiga de la familia de Hitlali Torres y fue la primera que me hizo leer la nota. Seguramente me volverá a contactar. Y sobre aviso, no hay engaño para Rocío, para Héctor, para Hitlali, para a sus abogados. Si Hitlali pide este espacio, se le volverá a abrir y volveremos a abordar el tema. ¿Por qué? Pues porque eso es una buena práctica periodística y porque además creo que esa es la manera de usar de manera responsable los medios de comunicación. Así que, sin mayor presentación, esta es la pinche complejidad del ejercicio del derecho de réplica. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La pinche complejidad en esta emisión especial. Es una emisión especial porque altera de alguna manera el funcionamiento habitual de este espacio, pero en nuestro mismísimo canal de Spotify, de Apple Music, de Deezer, de YouTube, de todas las plataformas en que vive La pinche complejidad, publicamos esta emisión que durará lo que tenga que durar para escuchar a Rocío Bolívar, la congelada de uva, la artista que es una de de las dos protagonistas de este episodio acaecido en 2023 en el Faro Cosmos y a Héctor Pérez Rivera, su abogado. Yo ya platiqué, esto también, full disclosure, yo ya platiqué fuera del aire con Héctor y con Rocío, y digo con Héctor y con Rocío porque Héctor me hizo una larga exposición jurídica y yo diría que una muy articulada exposición jurídica. Pero antes de escuchar lo que tengan que decir, yo quisiera preguntarle a Rocío, ¿por qué te pareció importante contactarme, Rocío? ¿Y cuál era el espíritu, digamos, de solicitar ese derecho de réplica? Buen día a Nicolás Alvarado y gracias por permitirme estar aquí contigo. Gracias a mi abogado que también me acompaña. ¿Por qué te contacté? Bueno, después de este linchamiento que sufrí,
obviamente tuve que hacer una pausa de casi 6 meses porque me descontroló totalmente, anímicamente, psicológicamente, a nivel de trabajo, pero después he tenido un estudio bastante importante y con mucha dedicación para entender muy bien qué es lo que ha pasado, qué había pasado y también con el apoyo de Héctor tener otra visión. Entonces empecé a contactar a las personas que hablaron sobre esta acción, esta performance. Y bueno, yo te tengo en un aprecio y también sé el nivel cultural y educativo que tienes y tu apertura, como tú bien lo dijiste con María Minera, creo que hemos sido bastante mesurados. Eso también me gustó mucho porque había otras que eran a rajatabla. Entonces, vi la oportunidad de poder tener un diálogo constructivo, por un lado legal y por otro lado artístico. Eso es porque me acerco a ti y así con esa buena voluntad que los dos hemos tenido en estas pláticas, es la misma que yo quiero compartir en tu programa. Bueno, a ver, entonces la primera pregunta, y esta sí va para ambos, y contéstenla por favor en el orden y la combinación que quieran. ¿Qué información nos faltó? Ok, gracias por reconocer la buena voluntad, la hay. ¿Qué información nos faltó de su lado a María y a mí? A ver, ¿puedo empezar? Bueno, yo diría que hasta el momento en que tú dijiste, bueno, Citlali y Rocío se tendrán que enfrentar a un juicio y los jueces determinar si hay delito o no, eh, pues como tú querías terminar, como bueno, creo que hemos sido bastante mesurados y en ese momento María Minera dijo, pues ya no lo voy a hacer. Y a partir de ese momento es donde pienso que se desvirtuó la imparcialidad que debe de tener uno comunicador. O sea, ella ya empezó a dar su punto de vista personal, tomando la bandera de Citlali, dando peso a su discurso y de alguna manera reprochando eh, mi actuación dentro de la performance. Creo que en esa parte ya se habló desde un punto más orgánico que racional. Esa es la única parte que yo creo del programa que a mí me provocó, ya están hablando sobre un delito cimentados en nada más en lo que están diciendo, es un rumor, en el rumor. Pero creo que faltó. Bueno, en esa parte creo que faltó imparcialidad, solo en esa parte. Y por otro, lo demás, creo que estaba muy bien articulado. Todo iba hablando de la performance. Y bueno, creo que a María le faltó un poquito hablar más de la performance. Tal vez no es su fuerte la performance en sí, pero fuera de ahí, a mí me pareció muy razonable. A ver, te voy a decir que hablando con Héctor, me parece que sí hay cierta información que nos faltaba de ustedes y del lado de Hitlali, que pues no había manera humana de que la tuviéramos, que es la información de lo que ha sucedido y no sucedido ante el sistema de impartición de justicia ahí. Quien puso la palabra delito en el mapa fui yo, y voy a decir por qué. Porque yo tengo yo creo que tengo, la verdad, ya en serio, yo creo que lo que yo tengo es un trauma familiar con el derecho, porque mi padre quería que estudiara derecho, yo no le hice caso y ahora me arrepiento. Entonces tiendo a tener una mente jurídica, bueno, y de la que Héctor se podrá mofar próximamente porque es muy ignorante, mi mente jurídica, pero digamos, el afán está ahí. Y lo que yo decía ahí era, a ver,
Por supuesto que el performance, y eso lo postuló María, sucede en un espacio liminal y ese espacio, a diferencia del espacio del teatro, es poroso. E incluso, ponía yo ejemplos, e incluso el espacio del teatro se ha vuelto crecientemente poroso en los últimos años también, pero el del performance es, por definición, poroso, interpela al público y convoca su acción, convoca su participación. Mi argumento ahí era no estaba fuera de las reglas del performance participar, no estaba fuera de las reglas del performance violentar a la performancera, máxime que la performancera estaba violentando al público, y es decir, y por eso quise empezar con Marina Abramovich ese programa, porque estamos, digamos, muy en esas coordenadas, y para mí el asunto era, pero es posible que Rocío se haya dejado llevar por su reacción a este performance y haya cometido de manera imprudencial un delito, porque, digamos, el introducir las manos en los genitales o cerca de los genitales de otra persona podría, digamos, a mi juicio, ser constitutivo de delito en cualquier escenario, incluso, digamos, en este. Diré una cosa, además, que Rocío me tuvo la gentileza de mandarme, bueno, y hablaba yo además de imprudencialidad, porque no, y decía yo ahí, yo nunca diría, oigan, cuiden a sus niños, ahí viene Rocío Bolívar, que es una abusadora, sino creo que imprudencialmente Rocío, digamos, explorando los límites del performance, habría podido cometer un delito y que eso lo tenían que determinar las autoridades. Curiosamente, buscando enriquecer este diálogo en las interacciones que he tenido con Rocío en los últimos días, me hizo llegar un texto de Milan Cout, performancero, que es un extraordinario texto sobre el performance y que no está disponible en internet hasta donde entiendo, por lo que agradezco doblemente que me lo haya enviado Rocío, que cita hacia el final una declaración que conocía yo, muy escandalosa, de Karl-Heinz Stockhausen, este músico experimental de origen alemán que hacía, pues digamos que vivía en los límites entre la música y el performance y hacía estas cosas como hacer piezas sonoras con helicópteros y con ruido blanco y con tonos y con pianos preparados, en fin, y que decía que en algún escenario podía leerse los eventos del 11 de septiembre de 2001 como la más grande obra de arte que uno podría imaginar en el universo, que ahí la mente humana habría logrado algo que la gente que hace música solo podría soñar, que es que hubiera un grupo de personas que enloquecidas se prepararan durante 10 años para un concierto y el resultado artístico de esa acción fuera la muerte de 5.000 personas que llegan a la vida eterna. La declaración es Bush Stockhausen, es muy provocadora, es una declaración que lo que busca es fomentar una discusión como esta. No, yo no acusaría a Stockhausen de estar, digamos, validando o elevando al rango de arte el acto terrorista del 11 de septiembre de 2001, pero el ejemplo me sirve para decir, pues sí, en efecto, aquí, aunque hubiera podido ser concebido como un performance, algo así, pues algo en donde mueren personas, es un acto terrorista. En ese mismo sentido yo postulaba algo en donde hay abuso sexual percibido, es un delito, aun si este delito sea imprudencial, aunque no me toca a mí juzgarlo, es una opinión de alguien que no es abogado y tiene algunas lecturas jurídicas, embriónicas. Platicando con Héctor antes de entrar al aire, Héctor sostiene, y el argumento es jurídicamente interesante, que no es constitutiva de delito las acciones que hizo Rocío. Rocío quiere intervenir antes y luego le damos la Sí, palabra. tú dices que omitieron la palabra presunto y presunta. Tienes razón, Eso es lo que se emitió. Se tienes razón. omitió. Ajá. Tienes razón y te ofrezco una Y, disculpa por ello. Tienes razón, Rocío. Adelante, Héctor. y, y yo corregiría a Rocío, digo, hola Nicolás, hola Rocío, porque ni siquiera es presunto, es probable que es delito, porque Sí, cuando tú dices en jurídico, dices presunto, es que hay una presunción de certeza.
Cuando en derecho, incluso decir Ah, presunto culpable es incorrecto y es aberrante en términos de derechos humanos. Hablas de hay un hecho posiblemente constitutivo de delito en el que posiblemente participó Rocío. Cuando tú hablas Te, ya de una presunción, incluso hablas de alguien que ya ha sido determinado por la autoridad, que existe cierta evidencia de esta posible cierto. participación, y es cuando en el estado procesal hablamos de vinculación a proceso. Entonces, te- ¿qué es un poco lo que y cómo de- llegamos a esta historia? déjame interrumpirte para dividirte en dos partes, para pedirte que dividas en dos partes la exposición, Héctor, porque ya sé qué va a decir Héctor, entonces nada más un afán de orden. A ver, una es, a mí me interesaría mucho que nos compartieras la situación jurídica y judicial de Rocío. Es decir, qué ha sucedido y qué no ha sucedido en términos de impartición de justicia del lado de ustedes y del lado de Gitlali. Y después, ya teniendo el contexto de dónde está parada Rocío, entender por qué tú crees que las acciones de Rocío no son constitutivas de delito. Muy bien, Nicolás. A ver, vamos con la primera parte. Yo soy un escucha asiduo de La Pinche Complejidad, no me pierdo un episodio. Y escuché el episodio sobre el caso de Rocío y Citlali y me llamó mucho la atención, pero porque además no estuve de acuerdo. Cuando ustedes dijeron, aquí hay un delito y esto lo tendrá que dirimir la autoridad, dije, no, creo que no hay un delito. Y entonces es como decido contactar a Rocío a través de una amiga en común y decir, creo que Rocío puede estar en un problema legal que me parece además interesantísimo por estos límites entre el derecho y el arte, que es uno de las áreas del derecho que más me interesa trabajar. Entonces contacto a Rocío, dialogamos y lo primero que yo le digo es, oye, ¿alguna autoridad te ha requerido algo en torno a este caso? Y me dice, no, pero yo tengo un miedo terrible a ser detenida en cualquier momento, ¿no? Yo le dije, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer en una situación así? Hay que, pues, preguntarle a la autoridad, oye, ¿me quieres detener? Porque si quieres que yo compare, porque la detención o el orden de aprehensión es algo que le llamamos una forma de conducción procesal. Es decir, en materia penal, te pueden citar para que comparezcas ante la autoridad judicial. Si tú no acudes, pueden pedirle a la fuerza pública que te lleve, que te hace una situación ya con fuerza pública. Y la tercera es la orden de aprehensión. Te detienen, te ingresan a un centro penitenciario y te presentan al juez dentro de las 72 horas, ¿no? Que eso es lo que marca la Constitución. Dice, a ver, ahí está, entonces una forma de evitar esta conducción procesal es decirles, a ver, yo vivo aquí y estoy dispuesto a comparecer en el momento que la autoridad me requiera. Y el mecanismo legal para ello es un juicio de amparo, que ahorita está ya tan en tela de juicio con las últimas reformas, un juicio de amparo que se le conoce en el argot legal como un amparo buscapiés, un amparo buscador, o hay quienes hasta le dicen un amparo loco, ¿no? Porque lo que es, le pregunto a todos los jueces de la Ciudad de México, oye, ¿tienes una orden de aprehensión contra Rocío? Y también le preguntamos, en este caso, a la Fiscalía de la Ciudad de México, que por territorio es a quien le competiría investigar el delito. Oye, ¿hay alguna investigación en curso contra Rocío en la que ya necesite comparecer? Y la respuesta, en este caso, ante los jueces, el juez de amparo por parte de los jueces de la Ciudad de México y de la Fiscalía de la Ciudad de México fue, yo no tengo ninguna orden de aprehensión girada contra Rocío Bolívar y la fiscalía dijo, yo no estoy investigando a Rocío Bolívar. Es decir, formalmente no se ha iniciado ni una investigación ni un proceso penal en contra de Rocío Bolívar que amerite ser defendida. Y la parte legal, diríamos, está ahí. Te voy a interrumpir simplemente para reforzar algo y para entender bien otra cosa. Es decir, Rocío se entera por los medios de comunicación, por Twitter o por el periódico o por lo que sea, por Facebook específicamente, que es donde publica Gitlali originalmente, pero no recibe nunca ni una demanda, ni una denuncia, ni un citatorio, ni comunicación judicial ni jurídica alguna. Es decir, hay notoriedad mediática del asunto, pero no es contactada ni por la autoridad ni por Gitlali. ¿Esto es correcto, Rocío? Correcto. Ni por Nunca. sus abogados, ni por nadie, nunca. No. Entonces, simplemente cuando
tú empiezas a preocuparte por tu situación jurídica, por la notoriedad del asunto. Y Héctor se apercibe el asunto, entran en contacto y deciden como estrategia de defensa, digamos, de defensa preventiva, interponer este amparo que lo que hace es buscar si alguna orden de aprehensión ha sido girada o alguna carpeta de investigación está abierta y Ujú. resulta que no. Así Es es. correcto. Tú Perfecto. nunca intentas, en términos ya no legales, sino en términos personales, contactar a Gitlali y Rocío. No, siempre fue a través De de abogados. Héctor. Sí, yo decidí que bueno, intenté hablar con gente muy cercana a ella porque ella no quería hablar, ni conmigo, ni con mucha gente, pero siempre a través de Héctor, porque no conocía los mecanismos, no sé qué era mejor o peor hacer. Entiendo. Ok. Entonces, bueno, ustedes ven que no hay ningún proceso en curso, Héctor, Es interponen este correcto. amparo, ¿ok? Y a partir de esto, pues digamos, ha habido una suerte de calma chicha o ya hubo contacto con los abogados de Gitlal. A ver, en ese sentido, primero, pues que yo considero como abogado de derechos humanos que toda persona pues, que tiene algún proceso en curso tendría que estar enterado de ello. Hay un principio en derecho penal que es el principio de secrecía. Sin embargo, cuando tú tienes un acto de molestia, entonces tienes derecho a comparecer en la investigación. Yo interpelé ese derecho y el otro me dijo, pues no, no hay nada que hacer aquí, no hay acto de autoridad y el proceso de amparo concluyó en esos términos. También, efectivamente, buscamos a Citlali, se le mandó una comunicación oficial por parte del despacho, invitándola a decir, bueno, ahora que sé que no hay un proceso penal, podríamos establecer un diálogo y buscar una forma de reparar algún daño que tú consideres que te haya causado. Porque justo también la propia Constitución reconoce la justicia restaurativa en su artículo 17 como un mecanismo válido para la solución de conflictos. Y aquí me parece que había más un conflicto entre la comprensión de lo que es un performance, los límites del performance, y que incluso no había que pues, enfrentar a este celoso guardián de la puerta de la justicia del que hablaba Kafka, que en México es un monstruo terrible llamado sistema de justicia penal. Enviamos una comunicación vía correo electrónico, no tuvimos respuesta. Posteriormente grabamos un episodio de un podcast que tenemos desde el despacho, que es un podcast de servicio a la comunidad. Le explicamos a las personas en términos coloquiales situaciones jurídicas que pueden ser cotidianas y que incluso a la gente le pueden generar muchas dudas, que se ¿Cómo llama se Amigos llama con tu podcast? Derechos. ¿Y se encuentra Amigos con en cualquier Derechos plataforma? en YouTube y Spotify, ¿no? Entonces, ojalá algún día podamos ser los pinches amigos y hablar de estos temas jurídicos. Nos encantará. Y entonces, Citlali responde al podcast, comenta en Facebook, en el Facebook del despacho, y donde está también difundido el podcast, y dice pues que ella se siente muy agraviada, que por qué le dimos voz a Rocío, que por qué defendemos a una agresora. Y la respuesta que nosotros decimos es, bueno, todas las personas tienen derecho a una defensa legal, eso es un poco lo que hacemos los abogados, digo, pero en términos periodísticos también te damos el mismo espacio que se le dio a Rocío, pero incluso abrimos un canal de diálogo para poder tener cualquier tipo de comunicación sobre este tema. Y ya no tenemos mayor respuesta. Entonces, legalmente, hoy puedo decir que no hay una investigación contra Rocío, no hay una orden de aprehensión contra Rocío, es decir, la autoridad no ha tomado cartas en el asunto. ¿Podría haberlo hecho? Sí, porque aquí hay otro elemento interesante. Los hechos ocurren en un espacio del gobierno de la Ciudad de México. Los delitos sexuales, algunos de ellos, los más graves, te persiguen de oficio, es decir, no se requiere petición de parte agraviada. En este caso, cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho posiblemente constitutivo de delito puede darle conocimiento a la autoridad investigadora, a la fiscalía, y esta tendrá que determinar si existe o no elementos de un delito y ponerlo a consideración de un juez. Ese es el procedimiento. En este caso,
ni Citlali, ni el curador de la exposición, ni el gobierno de la Ciudad de México han dado una noticia criminal, que ese es el término correcto, que amerite el inicio de una investigación penal en contra de Rocío. Esa es la situación actual. Entonces, sí hay una calma suya. ¿Por qué? Porque los delitos también tienen un plazo de prescripción. Y en este caso, el plazo de prescripción pues sigue abierto. Es decir, podría suceder sí, y en caso de que esto sucediera, pues ya tendríamos que hacer la defensa de Rocío, para la cual además, que sería la segunda parte de tu pregunta, yo creo que tenemos muy buenos elementos, porque desde mi punto de vista no estamos en presencia de un hecho con apariencia de delito. ¿Y por qué sostengo esto? Porque en los delitos sexuales el elemento clave es el consentimiento. Ahí viene, el derecho penal tutela los bienes jurídicos de la más alta jerarquía: vida, libertad, integridad. En este caso, hay bienes jurídicos que no están disponibles, como la vida. Hablabas del ejemplo de Marina Abramovich. Si a Marina le dispararan con la pistola en este performance del que se hizo referencia, el de ritmo cero, la persona que lo haría cometería un delito. La vida no está disponible. Recientemente, Uruguay legisló sobre eutanasia, por ejemplo, ¿no? Que ahí hablaría sobre esta disponibilidad del derecho a la vida. En nuestro sistema jurídico, así como en la mayoría de ellos, la vida no está disponible. Si ¿Qué unos pasa con la integridad? talibanes, si unos talibanes y Stockhausen deciden unir fuerzas para derribar dos edificios con unos helicópteros diciendo que es un performance sonoro, estarían cometiendo un delito porque perecerían personas en ese acto. Es correcto. ¿Qué Correcto. pasa con la sexualidad? La sexualidad sí es un bien jurídico disponible. Es decir, cualquier conducta sexual entre adultos, por más pues insólita que nos resulte, no es delito si está consensuada entre ambas personas. Es decir, incluso las llamadas parafilias o los fetiches. Y cualquier conducta sexual, si no tiene consentimiento, incluso aunque no implique la invasión del cuerpo humano, puede constituir violencia sexual. Por ejemplo, el acoso. Esto lo definió la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente en dos casos mexicanos: el caso de Inés Fernández Ortega y el caso de Valentina Rosendo Cantú, mujeres indígenas de la Sierra de Guerrero que fueron agredidas sexualmente por personal del ejército mexicano. En ese caso, claramente la Corte definió la violencia sexual y hizo este distingo. Y el punto medular es el consentimiento. De él, por ejemplo, ha hablado ampliamente Marta Lamas. Marta Lamas tiene un libro maravilloso sobre acoso sexual y ella explora los límites del consentimiento. Ella lo escribió en el contexto del movimiento Me Too, del que ella fue una fuerte detractora, ¿no? En su momento. Y entonces, bajo este concepto, la clave de este caso para mí era: ¿hubo o no consentimiento? Déjame detenerte antes de que Aquí, lleguemos a donde quieras, nada más para aclarar una cosa. Si yo quiero que alguien me orine encima mientras me introduce un palo de escoba por el ano y me da cachetadas y estamos de acuerdo, ahí no hay un delito. Pero es correcto. si yo le robo un beso a alguien, hay un posible delito. ¿Correcto? Exactamente. Y si tú le dices a alguien, el mamacita, estás bien buena, y esa persona no ha autorizado ese tipo de interacciones, también puede ser un posible delito. Correcto. Y esa es la clave. Por eso hablamos de una disponibilidad del bien jurídico, que es la esfera sexual de la persona. La Organización Mundial de la Salud ha definido lo que es la sexualidad y lo define como un aspecto fundamental de la existencia humana, que incluye aspectos emocionales, biológicos, sociales y culturales. Es decir, la sexualidad tiene este amplio rango que también hace distingos incluso en contextos culturales. Y aquí es donde vamos con el caso de Citlali y Rocío. En el contexto donde ocurren los hechos, la persona que está ejecutando el performance tiene pleno dominio del acto. Es decir, ella preparó el escenario, debió haber presentado alguna carta
de explicación de qué se trataba su performance. Ella preparó el escenario, se vistió con ciertas características. En algún momento una persona la condujo al espacio encadenada, después la sujetó al espacio y ella empezó a hacer esta serie de interpelaciones. Y como tú bien dijiste, dijo, a ver, cógeme, yo soy la más puta, atrévete a cogerme. Es decir, hay una interpelación directa a tener esta interacción sexual. En este caso, hay una persona ahí que es Rocío, que es muy conocida, es decir, cualquier persona que conoce el performance en México conoce a Rocío Bolívar como la congelada de uva. Y aquí hay algo que tampoco se dijo. Le hizo una interacción directa. Le dijo a Rocío, y a lo mejor ahí Rocío puede ser mucho más explícita, qué es lo que te dijo Rocío, exactamente qué te dijo a ti, Citlali. Bueno, ella estuvo repetidamente diciendo, a ver, cógeme, como ustedes dicen, no te gustan mis nalgas, y ponía su trasero hacia mi cara y se sobaba las nalgas. Eh, y ya era como de una manera muy agresiva cuando me dice, ¿qué? ¿Tienes miedo? ¿Qué? No que tú muy acá. Y dice una frase que difícilmente se la puede decir a una persona que no sea yo. Es tú que te crees que vas por el mundo diciendo que eres muy... Yo había dicho hardcore, pero ella ha dicho que ella no usó la palabra hardcore, entonces voy a decirlo de otra manera. Tú que te crees acá la muy transgresora y aquí te da miedo. A ver, no que, o sea, como tú que vas por el mundo presentándote como la más transgresora, si es una gente que no conoces, ¿cómo le vas a decir que va por el mundo presentándose como transgresora? Eso a mí me llamó la atención y me dijo, y me hizo darme cuenta que me estaba hablando a mí, una persona que efectivamente va por todo el mundo siendo una transgresora. Esa es una cosa. Y digamos, algo de lo que se habla, todo lo que ella dice está arreglado para que parezca lo que se quiere eh, argumentar. Yo no la derribo, no me levanto y me meto a su performance. No está encadenada, imposibilitada de moverse, tampoco. Se ve claramente en el video que ella sube y yo le moví las manos y nunca hubo dificultad para moverlas. O sea, todo lo que ha dicho es como una parte de verdad ajustada con una palabra que no es verdad y ajustada, y ese es el discurso. Entonces a mí me dice, a ver, te da miedo, órale, mírale. Y se pone ella, yo no la derribo. Ella frente de mí se agacha y se pone en posición de 4, con el trasero hacia mí, enfrente de donde yo estoy sentada. Eso quiere decir, yo me levanto y de ahí a que llega la parte de tocamientos, pasan muchas cosas. Dice que estaba en shock, pero no estaba en shock cuando estaba interpelándome y cuando y mucho antes que tomó la decisión de ponerse en 4, de tocarse las nalgas, de decir, a ver, cógeme, eres una cobarde, pero ya me tocará a mí hablarlo desde el punto de vista de arte y qué es lo que sucede en la performance. Pero en este caso lo que voy a decir es que sí, me dijo cosas que iban muy directo a mí, a mi persona, a mi currículum, a mi background. Sí, sí utilizó cosas que eran muy directas a mi persona y a mi biografía. Y te asumiste convocada. Ahora, esto se parece mucho
a las historias de, digamos, abuso sexual o de violación equiparada, en donde, digamos, se les crea a ambas partes. Una parte dice, pues yo sentí que estaba siendo convocada, y la otra parte dice, pues sí, pero yo no te estaba convocando. Es decir, no, tanto en un encuentro sexual como en un performance, hay un contrato, pues digamos, percibido. La relación es contractual, pero el contrato no está firmado. El contrato no tiene una forma física, sino que el contrato está sujeto a interpretación, y una parte puede sentir que entró a una relación contractual y la otra parte no sentir que entró a una relación contractual. Creo que estamos ante un caso de este tipo específicamente. Ahora, hasta donde entiendo, y aquí termino la parte jurídica, si no hay distinta opinión de Héctor o de Rocío, pues digamos no ha habido una denuncia presentada, no ha habido una demanda interpuesta, es decir, no ha juzgado la autoridad que hay un delito que perseguir de oficio, por lo tanto, no hay una situación jurídica que atender hoy. Lo que dice Héctor es, de ¿Es haberla, correcto, en, Nicolás? es correcto, y de haberla en tu interpretación jurídica, este fue un espacio consensual, contractual, como podría haber en una relación, en un encuentro sexual en una pareja o en un hecho artístico de índole distinta a este. Sí, y justo un poco lo que dice Rocío me parece que es la clave, ¿no? La interpela a ella directamente y en ese caso se da esta relación, llamémosle contractual, y en temas de delitos sexuales el consentimiento tiene que ser expreso. Y en este caso, como lo narra Rocío, me parece que es expreso. Le dice a ella directamente, tú cógeme a mí. Es decir, esta es ya la relación contractual directa y el consentimiento expreso dentro del contexto en el que estaban sucediendo las cosas, que es el contexto del performance. Yo daba un ejemplo. Quienes practicamos un arte marcial, que es mi caso el judo, cuando yo me pongo mi gi, me amarro mi cinta y me subo a un tatami, asumo que la persona que está frente a mí me puede romper un brazo, me puede romper una pierna, me puede derribar de forma que me lesione la espalda. Si eso sucede, yo no voy a denunciarlo por lesiones, no voy a demandar a la Federación Mexicana de Judo por mis daños, porque yo estoy dentro de un contexto donde asumo que eso puede suceder, y en este caso, en el contexto de lo que está ocurriendo, ella hace una interpretación directa a Rocío y la respuesta de Rocío me parece que era esperable y previsible. Además, esto ocurrió en un contexto donde había muchas personas dentro del público y que estas personas podían en algún momento tener algún tipo de intervención. Es decir, esto también no ocurrió como ocurre muchos de los delitos sexuales, incluso hablan de realización oculta, es decir, ocurren detrás de la puerta, ¿no? Y justo por eso en los delitos sexuales el testimonio de la víctima tiene valor preponderante, porque nadie más que la víctima conoce la ocurrencia de la conducta. En este caso, la conducta ocurre a la vista de un público amplio, que es incluso videograbada, y entonces, bajo ese contexto, claramente hay un consentimiento expreso, el cual era indubitable para Rocío. Es decir, Rocío no tenía forma de saber que no se le estaba interpelando a ella y que esta persona no quería que esto sucediera en el contexto del performance. Por lo tanto, no le era exigible actuar de forma distinta, que es también una excluyente responsabilidad penal, la inexigibilidad de actuar de forma distinta como ella lo hizo. Ella, en su contexto y en el contexto de las cosas en las que estaban ocurriendo y habiendo una referencia expresa y una petición expresa, ella decide aceptar esa petición porque pudo haber decidido, como tú dijiste, pues decir, no, esto no estoy de acuerdo y no hacerlo. Ella decide aceptar la petición expresa, es decir, acepta el contrato, realiza la interacción, y esta interacción termina cuando una persona que no es Citlali le dice, oye, ¿qué tengo que hacer para que pares? Y entonces le dice Rocío, pues, que se disculpe por todo lo que está diciendo, y la otra le dice la persona del público, y si me disculpo yo, Rocío dice, bueno, está bien, y ahí termina la interacción. Pues, aquí, a diferencia de otros escenarios,
no hay una realización oculta, esto ocurre a la vista de muchas personas, queda incluso un registro digital, y entonces este contexto es lo que a mí me lleva a la conclusión como jurista que hay un consentimiento expreso y por lo tanto no existe una conducta delictiva que pudiera meritar el inicio de un proceso penal. Rocío. Quisiera agregar que el curador mismo me dijo que la persona que se levantó estaba en el público, pero era parte del staff y que ellos, los organizadores, estaban un poco discutiendo si paraban o no la performance y cuando dijeron sí, mandaron a esta chica a ver cómo paraba la acción, que no lo hizo expresamente de, oye, para aquí, se acabó, como me lo hicieron en Bruselas en otra performance, donde hubo una interacción, sino ella pues dijo, ¿qué hago? Perdón, perdona, y dije, bueno, ok, y me levanté, pero creo que es importante mencionar que no era una persona que había ido como público a ver la performance, sino que era parte del staff y parte de la organización mandada por el curador y el organizador. Creo que eso da otro matiz. A ver, yo hace poquitito estuve, me parece muy ñoño el ejemplo que voy a poner, pero es una discusión del mismo tipo, una exposición que les recomiendo visitar en la Galería OMR, que se llama Bazar, que muy ingeniosamente no tiene, digamos, no hace diferencia espacial entre la obra expuesta y el merchandising de la exposición. Y me pareció muy inteligente, es decir, en qué medida la obra es un producto de consumo y en qué medida el merchandising puede ser arte y en qué medida, digamos, tenemos introyectados los códigos del espacio expositivo para no manipular la obra y sí manipular el merchandising. Entonces de pronto estabas frente a una pared en la OMR y decías, puta, ¿toco esto o no lo toco? ¿Es obra o no es obra? Estoy afectando, digamos, si estoy irrespetando una obra si la toco o no debería de tocar el merchandising porque también ahí hay una labor creativa. Hay una producción en serie, sí, pero a veces también en la obra hay una producción en serie. Bueno, esto es bastante nimio, digamos, y divertido. Pero creo que estamos ante un problema, digamos, similar en este caso. Lo único es que con una afectación personal y profesional para ambas partes. Pero es decir, finalmente aquí lo que estamos discutiendo es qué es un performance. Creo, Rocío, que lo que dices tú es un performance es una cosa viva, es una cosa indeterminada, irrepetible, que interpela al público y que convoca su actuación. Y en donde digamos, los seres humanos ponemos a prueba nuestros propios límites. Y Hitlari lo que está diciendo es, un performance es una obra de teatro interactiva, es algo que tiene un libreto, es algo que tiene un guión y es algo en donde hay una cuarta pared que no debe romperse. Así interpreto yo el discurso de ambas. No vamos a legislar qué es el performance, tampoco vamos a legislar qué es obra y qué es merchandising, y eso sería lesivo para todo mundo. Entonces, la discusión es válida y es, hombre, pues digo, ya le he dedicado horas a discutirla y me seguirá fascinando y creo que lograron sentar ustedes un precedente artístico y jurídico a un costo emocional y profesional altísimo para ambas, por otra parte. ¿Cómo hacemos para seguir teniendo esta discusión que está buena y que no la pasen tan mal como la han pasado ustedes dos? ¿Y qué sí hay que hacer? Y esa pregunta es para ambos, en términos jurídicos y en términos de política pública para mantener esto, pues digamos, en cancha reglamentaria. Héctor, esa es parte legal, la parte legal, porque ahorita en un momento lo que yo quisiera abordar es lo que a mí me llama más la atención, que atrás de todo esto lo que se ha dado es un caos dialéctico, porque cada uno dice una cosa, pero mezcla las perspectivas. Hay una perspectiva del arte, hay una perspectiva legal, hay una perspectiva psicológica, hay una perspectiva antropológica, pero
todas se cruzan. Entonces se crea un caos y a mí lo que me interesa en este momento es dividir por perspectivas qué pasa desde el punto de vista legal, qué pasa desde el punto de vista artístico, en donde la performance tiene ciertas reglas, cómo nos afecta psicológicamente a ella y a mí. Entonces, me gustaría que Héctor hablara de esa perspectiva, que es lo que ha hecho desde la perspectiva legal. Adelante, A Héctor. ver, no, no, gracias por la referencia, Rocío. A ver, desde el punto de vista legal, las manifestaciones artísticas no se deben prohibir, ¿no? La Corte Interamericana ha sido muy claro que en términos artísticos hay un caso fascinante que se llama Última Tentación de Cristo, sobre esta película de Martin Scorsese, que en Chile se decidió prohibir porque incluso quienes comparecieron fueron casi que es una situación de religiosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, las manifestaciones artísticas no tienen censura previa más que responsabilidades ulteriores. Entonces, en términos artísticos, me parece que sería mucho más peligroso que hubiera unas reglas de esto se puede y esto no se puede, porque esto ya está dado en el derecho. Es decir, el derecho ya señala, tiene un amplísimo catálogo de qué conductas son delito o no. Te voy a En este interrumpir caso, ahí. El cine uh-huh. snuff es un delito, la pornografía infantil es un delito. ¿Cómo, digamos, cómo abordamos manifestaciones como el cine snuff o la pornografía infantil, que de hecho están prohibidos? Y creo que bien está que estén prohibidos. Porque claro, lo que decía, hay un catálogo de conductas que es lo que no se puede hacer, ¿no? El ciudadano sabe lo que no se puede hacer a través de las leyes. En este caso, los códigos penales y las leyes en la materia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la pornografía infantil, es una modalidad ya de la trata de personas. Está reconociendo esta ley antitrata de personas como un delito gravísimo. Incluso ya en la Unión Europea, por ejemplo, no habla del término pornografía infantil, porque pornografía da este tema que pudiera ser algo, una expresión artística, y habla de material gráfico que presenta situaciones de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Parece muy rimbombante y complejo el nombre, pero define mucho mejor la conducta y le quita la palabra pornografía para que ni siquiera exista esa confusión de que es una conducta artística. Entonces, cualquier persona debe regir su conducta por lo que está establecido en las leyes. En este caso, incluso, como decíamos, ¿no? En el caso de Marina Abramovich, aunque ella te ponga una pistola y te dice mátame, tú como ciudadano, incluso la jurisprudencia norteamericana utiliza el concepto persona razonable. No lo usamos nosotros, pero en la jurisprudencia norteamericana es ampliamente explorado, ¿no? Entonces, una persona razonable sabe que si le dispara a otra con una pistola, la persona va a morir, ¿no? O tiene altas probabilidades de morir. Entonces, en este caso, el límite está dado por el derecho. Si tú tendrías Déjame, que hacer la... Uh-huh. déjame Sí, sí, tenerte sí, por otra favor, vez Nicolás. digamos, ejemplificar el argumento. Si estamos en la recámara, mi esposa y yo, y mi esposa me dice, viólame, y estamos en un juego sexual consensuado, y yo, digamos, tengo un comercio con ella con violencia, estaríamos en ese supuesto. Pero si me dice, mátame, y yo saco una pistola y la mato, ahí estaría yo cometiendo un delito. ¿Es por ahí que va tu argumentación, Héctor? Es correcto, hay bienes jurídicos disponibles, hay bienes jurídicos que no están disponibles. El caso específico de la sexualidad entre adultos es un bien jurídico sujeto al elemento del consentimiento. Y ese es el ejemplo que tuviste, me parece claramente. Y entonces aquí lo que sí tendría que hacer es generalmente también quienes curan este tipo de exposiciones, establecer quizá mecanismos de control, de seguridad, incluso, por ejemplo, la famosa palabra de seguridad, ¿no? Por ejemplo, que incluso se da incluso entre interacciones, por ejemplo, de personas que practican el sadomasoquismo y dicen, bueno, sí me puedes pegar, pero si yo te digo taza, tienes que parar, ¿no? Entonces, me parece que aquí es algo que habiendo ya ocurrido esta situación entre Rocío y Citlali, tendrían que tener esos límites establecidos con la persona que va a ejecutar el performance, ¿no? Entonces, para que incluso si ella dice taza, en ese momento, quien está en el performance saber que tiene que pararlo, ¿no? Eso me parece que puede ser ya un mecanismo dentro de la propia gente que se dedica a la exposición
pero me parece que los límites ya están dados por el derecho y que los límites son muy claros en el ámbito jurídico y que justo el límite es claramente el elemento consensual entre dos personas adultas. Yo no descalifico en ningún momento que Citlali se sienta afectada por esta situación, incluso me parece que tiene motivos para sentirse afectada. Lo que sí me parece grave es que en lugar de acudir a la autoridad y dirimir esto por los canales legales, lo que haga es un linchamiento mediático de Rocío, ¿no? A mí como jurista sí me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, yo por ejemplo no tengo cuenta de Twitter porque me parece literalmente un hoyo de odio. Entonces, yo no quiero participar de este hoyo de odio. Entonces, hacer esto, justo ¿por qué? Porque se vuelven hogueras de la Santa Inquisición las redes sociales, ¿no? Donde no hay esta posibilidad de la reflexión, del diálogo, de las ideas profundas, ¿no? Tampoco creo que tengamos que ser como en China, donde van a prohibir que las personas que no sean especialistas en una materia opinen sobre ella. No debemos llevar esos extremos, pero tampoco caer en el linchamiento mediático, que es lo que le sucedió a Rocío, ¿no? Rocío, sin que haya una definición por parte de la autoridad, pues ya perdió pues gran parte de su trabajo por manifestaciones en redes sociales y en medios de comunicación. Eso a mí me parece también muy grave, y entonces ahí es donde también tenemos que tener una reflexión ciudadana porque también, te digo, los límites están dados por el derecho y mientras menos tenga intervención la autoridad en la esfera de la libertad individual, me parece que es mucho más sano nuestra interacción con el derecho. Rocío, ¿cuál es tu lectura, digamos, de cuál sería la buena práctica artística en casos como este? Bueno, yo creo que es vital que quien quiere ser performer y va a presentar algo de performance, sí tiene que tener una claridad de a qué se está enfrentando, cuáles son esas leyes que no están escritas y que afortunadamente no están escritas para no sorprenderse de las acciones que suceden, porque hay códigos que van más allá de lo escrito, hay códigos que entendemos los que estamos performeando. Yo hablo mucho del metalenguaje y hay una conversación más allá de las palabras que te va dando pie a hacer lo que vas haciendo. En una interacción es acción, reacción, reacción, acción, acción, reacción. En tiempo real, no tienes tiempo de decir lo haré, no lo haré, porque entras en un estado que Gilles Deleuze explica perfectamente como el cuerpo sin órganos, que si quieres hablamos un poco de esto, pero eh, que no es lo que dicen. Un performance, a ver, pues a ver qué se me ocurre, porque se vale todo, ¿no? Sí se vale todo, pero hay códigos y creo que es importante que se conozcan. Yo aquí pondría en tela de juicio cómo se crea este festival de performance. Es auspiciado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, a través de un curador que plantea hacer ese festival. Se le dan ciertos apoyos económicos y ciertos apoyos técnicos y de espacio. Pero hay que tomar en cuenta que todos los artistas que participaron o que mandaron su propuesta no iban a recibir ni un peso. Todos ellos, como Citlali, tuvo que pagar sus boletos de avión de ida y de regreso de Monterrey. Tuvo que pagar el hospedaje, tuvo que pagar la alimentación, tuvo que pagar
los objetos que usó durante la performance. No sé si tuvo que pagar al que la jaló de la cadena, porque igual fue un apoyo de amistad, pero tal vez tuvo que pagar por las cadenas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes se inscriben en este tipo de festivales? Que aparte se anuncia como Festival de Arte Acción, Festival Arte Acción, a nivel de secretaría, pero no son gente que quieren apenas presentarse, que pagan porque los vean para ir formando un currículum. Déjame interrumpirte. Lo que tú estás diciendo es las condiciones de participación llevan a que sean festivales de no profesionales. O sea, lo que tú dices es, Exactamente. ahí no había una profesional del performance, sino había alguien que estaba explorando un lenguaje. Ahora, otra cosa es que digas trabajos de talleres de artistas que están estudiando performance o poner, eh, no sé, evento de artistas incipientes que están empezando de arte acción, pero anunciar festival de arte acción no te da la referencia de qué tipo de performance van a suceder ni qué tipo de profesionalidad tienen o no los artistas que se van a presentar ahí. Entonces, hay un juego que no explica de qué se trata. Entonces, ¿cuántas personas saben que todos los artistas que se presentaron ahí no recibieron ni un peso por su trabajo, sino que tuvieron que pagar todos los viáticos para presentarse? Eso ya nos da otro punto de vista. Ahora, eh, ¿qué más quería decir? Que el público va a pensar, va pensando en que va a haber un festival de performance. Yo fui pensando en que iba a haber un festival de performance. Y conforme iban pasando, me iba dando cuenta del nivel de los performance y dices, pues aquí falta mucho, mucho que aprender. Entonces, creo que esa manera que es un poco opaca, misunderstanding lo que va a pasar y lo que es. ¿Cabe una autocrítica a tu proceder en ese episodio, Rocío? No, no cabe. Y lo puedo, no sé si entramos de lleno a mi propuesta. Eh, Primero quisiera hablar sobre la película de Rashomon, ¿no? En donde, claro, cada uno da la versión. Esta es una película de Akira Kurosawa que habla de un evento también de violación y se le pide a cada uno de los participantes que dé su versión. Y cada uno da una versión totalmente diferente y eso desquicia a la persona que cuenta la historia, porque dice, bueno, ¿cómo no podemos tener un punto en común? ¿Por qué cuatro personas lo narran y todas están viendo cosas totalmente diferentes? Yo quiero decir que lo que yo narro es lo que yo recuerdo de lo que ha pasado. Trato de ser muy honesta, por eso cuando tú dices, Rocío quedó muy mal parada con esa entrevista, de hecho te pregunto, ¿por qué crees que quedó mal parada? Recuérdame en que con la entrevista de Rayito dije que habías quedado muy Sí, mal sí, sí, parada. sí. Por cierto, dijiste, por cierto, él lo dice Rocío, que en esa entrevista queda muy mal parada. No lo recuerdo. Te Bueno, ofrezco una disculpa. y bueno, Es yo decir, no estoy pienso, diciendo que no lo haya dicho, ¿eh? No, no no, 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 recuerdo qué me no, llevó a claro. decirlo. Yo pienso, para ti quedó mal parada porque estoy aceptando que metí una mano en las
partes íntimas de esta Supongo. performance, porque hice esto, porque toda mi actitud es como, y ella lo dice. O sea, ¿por qué? Porque soy muy objetiva y cuando narro lo que pasó, no escondo ni trato de quedar bien, estoy haciendo un ejercicio de honestidad para decir lo que yo recuerdo, como lo recuerdo. Ahora pienso que cada uno dice lo que recuerda y cómo lo vivió. Doy esa apertura de entender que las cosas y los recuerdos son diferentes y aparte creo que la mente después de 1 año y medio va acomodando la narrativa de una forma que igual no es una copia carbón de la realidad. No, pero te digo desde dónde está hecha la pregunta sobre la autocrítica. Bueno, pues yo fui un episodio muy temprano de cancelación por un texto que escribí al momento de la muerte de Juan Gabriel. Voy a decir dos cosas de ese texto. Yo sostengo cada palabra dicha en ese texto hasta la fecha. Ajá. Punto aparte, ¿de qué me arrepiento? De haber escrito ese texto en un momento en que yo era objeto de, digamos, muchas presiones políticas al interior de la UNAM, porque tenía muchos enemigos políticos al interior de la UNAM, porque había descubierto, digamos, conductas no necesariamente encomiables de distintos actores al interior y al exterior de la dependencia que yo dirigía, y eso hacía que tuviera muchos enemigos políticos, y porque me di mala oportunidad del texto, porque más allá que haya estado políticamente motivado al interior de esa institución, había dos contextos que no ayudaban. Uno, una sensibilidad nacional real que hacía de Juan Gabriel un ídolo intocable, y dos, una oportunidad política en donde el presidente Trump, Ana Mariola Buenaga lo analiza bien en su libro Linchamientos Digitales, venía ese día y el gobierno federal necesitaba hacer crecer una noticia en redes sociales para que ésta disminuyera, porque estaba siendo muy violentado el presidente Peña en redes sociales por la visita de Trump, y entonces el gobierno federal claramente efectuó lo que es conocido como una reverse search engine optimization, es decir, hacer crecer una noticia para que trabaje. ¿Me arrepiento de algo? Sí, de haber medido pésimamente la oportunidad política de publicación de ese texto. Es decir, ¿cabe una autocrítica? Sí, somenso que publiqué ese texto en ese momento. Se vale que no quepa una autocrítica en tu caso, pero desde ahí te hacía yo la pregunta, pues. Pero te voy a decir por qué no. Eh, Porque yo actúo desde la performance. Entonces, primer punto es, quiero dejar claro, a raíz de mencionar Rashomon, porque, digamos, tenemos que tener una, una question mark para saber que, que no es una radiografía ni una, una revelación de lo que pasó exacta, que tenemos ese margen de no tener todo los pelos en la mano, porque solamente lo tendríamos a partir de tener el video, pero el video, según yo sé, lo debe de tener Chitlali, que ahí también me cuestiono, ¿por qué si muestra esa parte no muestra lo anterior? Y creo que la respuesta es muy clara, porque a esa víctima, si la ven como, como se comportó, tal vez bajaría un poco el apoyo mediático. Pero tú querías decir algo, Héctor. Gracias, Rocío. A ver, justo aquí me parece que temas, tocas el tema de Rashomon, que me parece interesante, porque los juristas, incluso abogados y jueces, ministerios públicos, actuamos no desde los hechos, sino desde las percepciones. ¿A qué voy con esto? En realidad, nunca conocemos realmente los hechos porque conocemos el relato de los hechos que obtenemos a través de la evidencia, porque incluso un video tiene una perspectiva
subjetiva. Es decir, aunque Claro, esté el video, estás viéndolo sí, desde la perspectiva de quien grabó el video y desde el ángulo de la cámara y desde claro, las claro. cortes y tomas que haga. Es decir, los juristas actuamos reconstruyendo hechos que están en el plano de lo real, desde el plano de la subjetividad de quien te los cuenta. Por eso el ejemplo de Rashomon me parece muy viable. Y entonces aquí me parece que sí tendríamos que dirimir esto desde ese plano de la evidencia, porque hacerlo desde versiones sesgadas de quienes participaron en los hechos, sean Cislali o sean tú, pues lo que nos puede llevar justo es esta hoguera, ¿no? Nicolás daba el ejemplo personal, ¿no? De cuando, por ejemplo, ¿no? A mí, en el momento que Nicolás escribió el texto sobre Juan Gabriel, me cayó pésimo y casi dije, jamás voy a escuchar nada que haga Nicolás y no voy a leer nada que haga Nicolás porque criticó a Juan Gabriel y qué le pasa, cómo se mete con el divo Juan Gabriel, ¿no? Ya después se me pasó y cuando Nicolás dio la explicación de por qué escribió ese texto en un episodio de aquí de la pinche complejidad, hablando sobre este tema de la distinción, me quedé como mucho más tranquilo con lo que dijo y entendí por qué lo dijo y seguimos todos en paz, ¿no? Rocío, ¿quieres añadir algo antes de que terminemos? Ay, ya vamos a terminar. Tengo tres, eh, tres cosas muy importantes que decir, pero Vengan, igual el tiempo para que yo vea, lo vaya. Ustedes hablaron del urinario de Duchamp, ¿correcto? que iba a hablar algo así, pero si no, solamente voy a hablar de mis maestros, en donde está Juan José Gurrola, Richard Schechner, que es el director de la carrera de performance en la Tisch School of the Arts de Nueva York, que fue mi maestro, y de El cuerpo sin órganos y El espacio liminal, porque son Venga. muy puntuales para entender qué es lo que pasa y por qué no me arrepiento. Mis maestros más significativos han sido, por un lado, Juan José Gurrola y por otro, Richard Schechner. A Juan José Gurrola yo creo que mucha gente lo conoce, lo Claro. ubica, L'Enfant Terrible. Y, y bueno, él dice en un momento de lucidez qué es un performance. Y él asevera, la performance no es como echarse un pedo, sino que se te salga. ¡Wow! O sea, en la performance no es que hagas un esfuerzo por tirarte un pedo, que hagas un esfuerzo por lo que haces, que esté pensado, ay, me voy a tirar un pedo. No, que se te sale sin darte cuenta, porque es más allá de la razón, más allá del tiempo necesario para dilucidar, es automático. Entonces, quiero decir, lo que ella hizo, Citlali, y lo que yo hice, no está tamizado por la razón, es algo que sale. Y yo noté la autenticidad de Citlali y el coraje de seguir manteniéndose dentro de la acción. Y yo, que llevo 30 años haciéndolo con una convicción absoluta, también estaba en un nivel de que me salió, de que era lo que iba. Y como te digo, acción-reacción, no éramos dos cuerpos, éramos un tercer cuerpo que acciona casi como ya uno solo. Eso es brutal. Y para eso tenemos a Gilles Deleuze, que habla sobre el cuerpo sin órganos. No es sobre los órganos, sino el órgano constitutivo. Entonces tenemos acción-reacción. Se piensa y se decide en nanosegundos. Es un tiempo real, como en la vida. Por eso el performance es como la vida, porque no tenemos un boceto.
porque vamos viviendo, tomando decisiones según lo que pensamos que es lo mejor, que es lo que nos conviene. A veces tomamos alguna decisión que no es la mejor, pero es la que sale. Entonces ahí es donde se linkean el arte y la vida en la performance. No estamos reflexionando, estamos accionando. El performance no ocurre por instinto, como los animales, sino por decisiones, decisiones. Cada cosa es una decisión. Hablaban del urinario de Duchamp y hablaban, María Minera hablaba de la escultura. Bueno, el performance es como si tomaras una foto de cada cuadro, de cómo nos vamos moviendo. Esa es una explicación perfecta de la performance. Ella mueve así y yo muevo así y muevo así. O sea, la escultura se va viendo en el movimiento, como la pintura de Duchamp que se llama Mujer bajando las escaleras. No sé si la conoces. La conozco, sí. Entonces tú vas viendo el recorrido. No ves a la mujer arriba y luego abajo. Vas viendo el recorrido. Eso es lo que pasa en la performance. Entonces, cada gesto y cada energía que se respira te va hablando. Aquí dice, cógeme, pero cada gesto que hace es ese metalenguaje que los performanceros tenemos clarísimo. Si hace así en vez de así, si mueve esta mano, si se encoge, si se... Hay una lectura instantánea. Entonces, no decimos un diálogo, no hay diálogo. Es que cada gesto lleva a una conciencia, esa conciencia que decide. Se decide accionar, se decide exponerse, se decide continuar. Ella pudo haber parado porque desde que yo me levanté, antes de que ella me estuviera diciendo y provocando, desde que me levanté hasta que llega la parte cercenada de la performance, del delito, pasó mucho tiempo en que ella pudo haber decidido parar. Ella, en un momento que yo me volteo a preguntarle al público que si me prestan un falo porque yo no tengo para cogérmela, ella trata de escabullirse y yo le digo, viniste a crear todo esto y ahora te vas. No, responde, esto no es gratuito. Aquí has detonado una serie de expectativas, de sentimientos, y ya estamos metidos. Tú abriste tu performance, que así lo expresamos los performers. Abrir tu pieza o mantenerla cerrada. Entonces, hay una responsabilidad implícita de las partes. Lo que ocurre es una cadena de decisiones compartidas. Ahora, el cuerpo sin órganos. ¿Qué es un cuerpo sin órganos? Que dejamos de ser Rocío Bolívar. Yo dejo de ser Rocío Bolívar. Ella deja de ser Citlali Torres. Entonces, el cuerpo sin órganos no se refiere a un cuerpo literal sin órganos biológicos, sino a un campo de potencialidad y experimentación de flujos de deseo no jerarquizados. Esto es un concepto de Gilles Deleuze y Guattari que representa un plano de intensidad pura. Estamos accionando desde una intensidad pura. No soy la maestra, no soy la performer, no soy la madre que soy. Ella no es bailarina, ella no es performance, no es Citlali Torres. Estamos siendo una intensidad viva, pura. No hay contextualización de quiénes somos. Resistencia, las dos estamos en resistencia a las organizaciones y estructuras impuestas por la sociedad, como la identidad y las funciones. Yo, cuando parí, tengo la función de ser madre, pero en la performance no. En la performance yo
soy un cuerpo sin órganos y me presento sin esa identidad ni esa función de cómo me pueden catalogar en la sociedad. De eso se trata el cuerpo sin órganos. Yo pienso, así como tú decías, yo creo que Rocío se encabronó, yo pienso que Citlali accionó perfectamente su discurso y se mantuvo y ella se hincó frente a mí como diciendo, órale, voy a lo que voy, desde esa conciencia sin estructura. Y tal vez después, al recapacitar y darse cuenta, se habrá asustado de ella misma, porque eso pasa. Yo me he asustado de mí misma. Una performance que hice en China, y digo en China, ¿por qué? Porque el alambre de púas en China no es el alambre de púas de México ni de Estados Unidos, es un alambre de púas que es durísimo, te toca y te corta. Entonces yo pedí que abrieran la pared y que cementaran los alambres de púas y me hicieran un paseo para caminar primero abiertos y luego iban cerrando. Entonces, mientras yo caminaba, los alambres de púas me iban apretando más al cuerpo, cortándome y abriendo la piel. Bueno, llegó un momento en que yo agarré con las manos los alambres de púas y estaba sangrando y los arranqué. O sea, yo arranqué los alambres de púas que estaban cementados, seco ya el cemento dentro de una pared. Me asombro porque esa fuerza no la tengo. Físicamente no soy una persona ni de músculos ni fuerte. Es otro estado de conciencia. Entonces, el performance no persigue un fin. Yo no perseguía tocarla. Ella no perseguía que fuera tocada ni tirarse en cuatro. No perseguíamos porque el performance se despliega. No hay un fin, no tenemos una meta. Eso va presentándose en el momento. El performance no tiene un guión ni un resultado esperado. Hay performance donde por circunstancias se atraviesa un perro porque se metió. La lectura del performance tiene que ser con el perro que atravesó el espacio y que se metió fortuitamente. El performance tiene que leerse con que alguien diga, esto no es performance, que el otro se ponga a platicar, se pongan a cantar, porque Richard Schechner, otro de mis maestros, me enseñó a que no hay barrera entre el público, entre lo que pase fortuitamente y el performer. Es una unidad. Entonces, todo esto es fortuito. No hay una predisposición. Lo que ella presentó fue lo que ella llama escaleta o guión. Pero el performer tiene derecho a modificar su pieza, aunque la haya escrito. Y el jurador me dijo, ella se salió de su guión, ella se salió de lo que tenía planeado hacer. No la culpo, porque muchas veces yo me he salido. En una ocasión que yo hice un esfuerzo y sentí que si lo llevaba a cabo, iba a excretar una materia fecal, lo hice, la tomé y me la metí a la boca y empecé a comérmela porque el ambiente de ese festival en particular había sido de una hipocresía total de público, de gente, de performers, del jurador, y lo que había presentándose como un festival de performance se había vuelto una fiesta de chupar, de lo que sea, y nadie hacía caso a la performance. Y no sé, había un ambiente muy poco artístico, y entonces al comerme la mierda e ir con el público,
con la mierda escurriéndoseme de la boca, pude ver, porque era como 500 personas mínimo, cómo todas ellas empezaron como velas a derretirse. Así lo vi, fue un panorama absolutamente impresionante, único, en donde toda la gente empieza a deshacerse. ¿Por qué? Porque yo no es que me esté comiendo mi mierda, estoy hablando de qué significa estar masticando mierda. No decimos, oh, bueno, para que una persona llegue a la presidencia debió haber comido mucha mierda. Hay un subtexto. La performance es igual. Yo no estoy violándola, no estoy teniendo nada sexual con ella. Estoy representando algo que habla de otra cosa, por eso descontextualizamos. Si yo uso este vaso en la performance, este vaso no es vaso. Yo lo uso para hablar de otra cosa y me sirve como objeto descontextualizado para contextualizarlo en otro discurso. Entonces, lo que se ve en una performance no es literal, no, es un proceso que se apropia, de ahí el apropianismo, la apropiación en el arte. Te apropias de algo para convertirlo en una metáfora, para convertirlo en un discurso, para convertirlo en otra cosa, en algo abstracto. Eso tenemos que entenderlo desde el punto de vista de qué se puede leer, no solamente de esa acción, sino de todos los performance que veamos. La performance es solo un flujo de decisiones que van abriendo posibilidades. Yo me levanto, ella toma una decisión y es una posibilidad. Yo pido un palo de escoba, es otra posibilidad para ella. Ambas estamos entrando en ese flujo de tomar posibilidades y de abrirlas. El verdadero resultado del performance es lo que deja, no lo que se ve. La huella, la reflexión, los enlaces que nacen después es lo importante de la performance. La conciencia que se transforma en quien acciona y en quien observa. Los dos, tanto público como performer, somos una conciencia que se va transformando con lo que pasa y con lo que observa, permitiendo que un algo se desate y cobre un sentido expandido. El espacio liminal es un espacio en donde, como los rituales de cuando un niño se vuelve adolescente y lo quiere la tribu investir de adulto. Hay una tribu donde creo que se suben a una montaña y le amarran una liana a los pies a ese niño, lo avientan y ese niño cae directo a la tierra, pero tiene que quedar como 10 minutos, 10 centímetros arriba de la tierra. Si cae directamente y se golpea contra el piso, la cabeza lo va a matar. En ese caso está medida la liana, pero en otros casos los niños se han muerto por ese ritual del paso de la niñez, la adolescencia a ser una persona adulta. Entonces, así estamos los que performeamos. No somos los que éramos, pero tampoco somos los que vamos a ser. En ese espacio liminal no hay una estructura racional. Creo, espero que con esto que he dicho haya elementos para que yo no me arrepienta de lo que hice, entienda lo que hice, entiendan los demás por qué lo hice y por qué lo hicimos ambas performers. No es algo individual. Yo no puedo cercenar la imagen de Citlali, ni ella puede cercenar la mía.
No puedes separar nada de lo que haya pasado en un performance de principio a fin. Todo lo contiene. Y lo que están haciendo es cercenar una parte, verla con un microscopio como si fuera algo diferente y no tomar en cuenta que todo es una unidad. Rocío Bolívar, Héctor Pérez Rivera, les agradezco enormemente haber comparecido a este espacio. ¿Hay manera de seguirlos en redes sociales? Yo no Sí, tengo, yo estoy en Instagram. Yo estoy Correcto, en ¿cómo? Instagram como Héctor Pérez RV, en Instagram y en Facebook, y en la firma legal que represento está como en Instagram como @PSP Defensa Legal, y en Facebook y en Google como Pérez Rivera Salas y Peña Defensa Legal. Así, yo acabo, perdón, yo acabo de abrir un Instagram que apenas está empezando, pero es igual, Rocío Bolívar, es perfecto. el único que tengo. Así lo consignamos y hay veces en que tener la última palabra significa abjurar de ella. Así lo haré en esta ocasión. Nos escuchamos la próxima.